Les quiero presentar al conferencista de esta tarde, que es Ricardo Torres. Él es biólogo y doctor en ciencias biológicas de nuestra universidad. Se desempeña como docente por concurso en la cátedra de la Universidad de Mendoza y es profesor adjunto en el Museo de Zoología. Ha dirigido 16 tesis de grado, la mitad de ellas en temática afín al tema de su conferencia de hoy. Ha integrado tribunales de tesis doctorales y también está dirigiendo en la actualidad. En este momento es director del proyecto de investigación Disminuyendo la incertidumbre de las proyecciones de distribución de especies a futuro, considerando el cambio climático global. Un caso de estudio utilizando mamíferos sudamericanos, que está subsidiado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad. Ha presentado trabajos en congresos tales como el Congreso Latinoamericano de Mastozoología, Jornadas Argentinas de Mastozoología, Congreso de Ornitología Neotropical, Congreso Peruano de Ornitología, el Congreso Latinoamericano de Conservación de la Biodiversidad, la Reunión Binacional de Ecología y también el 10º International Biological Congress, que se llevó a cabo en Mendoza. Ha publicado sus resultados en revistas científicas tales como Mastozoología Neotropical, Mammalian Biology, Ornitología Neotropical y Nuestras Aves, entre otras. Ha sido también disertante en muchas oportunidades, integrando mesas redondas sobre este tema, disertando sobre humedales, clima y las aves coloniales en la laguna más chiquita y bañados de la Río Dulce. Sus intereses principales están, por lo que acabo de describir, en el área de las aves y los mamíferos, y hoy nos va a comentar algo sumamente interesante acerca de cómo el efecto de ese calentamiento global puede tener sobre la distribución de esa fauna. Gracias, Mario. ¿Se pueden apagar? Sí. Bueno, como en este trabajo se va a ver tanto clima como distribuciones de animales, vamos a empezar simplemente diciendo dos palabras acerca del cambio climático. ¿De qué se trata un cambio climático? Bueno, el cambio en patrones de ciertos fenómenos como precipitaciones, variaciones en la temperatura o en nubosidad. Es decir, en otras palabras, un cambio general en los parámetros meteorológicos con respecto a los valores normales de una determinada zona, y si se habla globalmente de los valores normales globales. Este cambio climático, los cambios climáticos pueden tener un origen natural o también se postula origen antrópico. Hablando específicamente de este cambio climático que estamos viviendo ahora, no tiene nada que ver, por ejemplo, con los cambios climáticos que pueden producirse, por ejemplo, por variaciones orbitales del planeta. Esas variaciones orbitales, hay un consenso general entre los investigadores de esta rama de ciencia de que aparentemente son los que dan origen a los fenómenos de glaciaciones e interglaciaciones. Pero como ahora no estamos viviendo en un periodo de estos de cambios orbitales que puedan ocasionar un cambio climático, entonces la hipótesis es que el actual cambio climático tiene un origen antrópico. Por supuesto, están los detractores de la teoría de origen antrópico, que son los que dicen, por ejemplo, de que el cambio climático puede estar relacionado a variaciones en la actividad del Sol. Y bueno, y no hay que olvidar que con todo este tema también hay un manejo político de la información y de los medios de información, pero últimamente, con respecto al origen antrópico del cambio climático, ya está el consenso de que, bueno, aparentemente no quedan dudas de que realmente es el hombre el que está causando. Sin ir más lejos, hace poco salió un trabajo de revisión de trabajos sobre cambio climático. Se analizaron aproximadamente 11.000 papers, 11.000 trabajos científicos, de los cuales 4.000, en 4.000 los investigadores se jugaban por decir si es antrópico o no es antrópico el origen. Un 97% de esos 4.000 trabajos dicen sí, el origen es antrópico. Un 97%, o sea que prácticamente casi todos los investigadores en esta rama están de acuerdo que el cambio climático actual que estamos viviendo tiene un origen antrópico. Se debería a un efecto invernadero, debido principalmente a emisiones de gases que crean este efecto invernadero,
es decir, que no dejan pasar las radiaciones que llegan al suelo, hacia el espacio. Acá vemos entonces un gráfico de la relación entre temperatura, que está en azul, y dióxido de carbono, que es uno el más importante, digamos, de los gases de efecto invernadero, y vemos que realmente hay una relación muy estrecha. ¿Cómo se manifiesta en nuestra región? Bueno, hay discusión todavía sobre eso. Por ejemplo, acá vemos las descargas del río Dulce, río Segundo y río Primero en la laguna más chiquita, y vemos que durante la última porción del siglo XX, que corresponde a esta zona de los gráficos, esta es la variación en la superficie inundada de la laguna más chiquita. Vemos que hacia finales del siglo XX un aumento notable ocasionado por las precipitaciones, no exactamente en el lugar de Mar Chiquita, sino en las cuencas de captación donde nace, digamos, los afluentes de la laguna Mar Chiquita. De todos modos, ahora hace 10 años que Mar Chiquita viene bajando, así que aunque algunos habían postulado que estos cambios eran debidos al cambio climático global, actualmente está en discusión porque realmente Mar Chiquita ha bajado casi hasta este nivel que tenía en el año 1976. Bueno, ahora está muy cerca de ese nivel, así que hoy en día no podemos asegurar de que el cambio que observamos en las precipitaciones acá en el centro de Argentina esté en relación con el cambio climático global. No sabemos si fue algo natural o inducido por el cambio climático global. De todas formas, sí hay un aumento de la temperatura de precipitación en general en toda la región del Chaco. Este es un recorte de la región del Chaco. Y vemos que en las últimas décadas del siglo XX ha habido un aumento notable de las precipitaciones, y que es lo que ha originado que estas áreas, en donde antes llovía 400 milímetros, ya no existen más en el oeste del Chaco, y se han corrido todas las isoietas, es decir, las líneas de igual precipitación, se han corrido todas hacia el oeste. Hay muchas consecuencias de este cambio, muchas relacionadas al ser humano, consecuencias socioeconómicas, pero bueno, acá nos vamos a centrar más que nada en consecuencias ecológicas, que son muchas, y una de ellas en especial. Solo mencionamos que puede haber cambios en la fenología con respecto a desplazamiento en los tiempos de floración, de fructificación en cuanto a las plantas, o también que las aves migratorias llegan antes o llegan después, o parten antes o parten después. Hay cambios en la fenología, digamos, en los tiempos que manejan los seres vivos. Cambios en la distribución de especies, que es el tema central de esta charlita, y como consecuencia también cambios en la distribución de las comunidades, porque no nos olvidemos que esas especies se ensamblan en comunidades. Entonces, al haber cambios en las distribuciones de las especies, también seguro, nadie está puesto a estudiar eso, pero seguro que hay cambios en las comunidades y en cómo interactúan esas especies, porque al haber cambios de distribuciones pueden llegar a pasar a interactuar con otra especie ubicada en otra zona que nunca antes se habían tocado esas distribuciones. Bueno, ahora se empiezan a contactar y empieza a haber un tipo de interacción que antes no existía. Entonces, también desde ese punto de vista hay cambios. Pero nosotros nos vamos a centrar ahora en el segundo puntito, que es el cambio en la distribución de especies. Este es un trabajo de revisión también, y realmente vemos de que, bueno, hay bastantes pruebas de que el cambio climático ya está ocurriendo, y si ven los lugares, son todos lugares, sobre todo del hemisferio norte y de altas latitudes. Entonces, el cambio climático, la consecuencia, digamos, sobre la distribución de las especies del cambio climático se conoce bastante bien en esas regiones más frías, más cerca de los polos, pero no se conoce también qué es lo que pasa en las regiones subtropicales y tropicales. Aparentemente el efecto del cambio climático sería menor porque realmente el clima cambia menos, se nota menos el cambio del clima acá en estas regiones que en las regiones más cercanas al polo. Nosotros, en nuestra experiencia de años con las especies de nuestra región de Sudamérica, sí hemos visto desde hace 20 o 30 años a esta parte cambios en las distribuciones. Por ejemplo, que es el oso melero, que es como un pariente del oso hormiguero más chiquito y arborícola.
un animal típico del norte argentino con algunas escasas citas. Los círculos en amarillo son círculos hasta el año 2000 y los círculos en rojo son círculos de 2000 en adelante hasta 2013, porque esta nueva localidad fue observada en este año. Entonces vemos que realmente de 2000 a hoy ha habido un desplazamiento hacia el sur de esta especie. Realmente acá en Córdoba, por ejemplo en esta región al oeste de Córdoba, cerca de Chancaní, no la conocía la gente del lugar, lamentablemente lo mataron los perros a este animalito, y la gente estaba sorprendida porque como animal tiene una fisonomía muy extraña, y para la persona que vive en el campo y no conoce, ver a un animal tan raro, arborícola, con esos colores y esa uña grande, era un demonio, y lo hizo matar por los perros. Pero realmente está llegando y probablemente estén llegando por la Rioja. Pero bueno, más allá de eso, es notable el corrimiento hacia el sur. Lo mismo para esta especie, que es la charata, que es pariente de las gallinas paisanas. Los puntos en amarillo son puntos hasta 1980, los puntos en celeste son de 1980 a 2000, y los puntos en rojo son de 2000 en adelante, y vemos que gradualmente la distribución de la charata se ha ido corriendo también hacia el sur, tan al sur como la ciudad de Córdoba. Fíjense que esta es la ciudad de Córdoba, y ahí estamos en Mendiolaza. Justamente el otro día estábamos tomando mate en Mendiolaza, en un fondo de una casa, y bajaron las charatas a comer al fondo de una casa. Un animal que antes, hace años, solamente se veía en Cerro Colorado y lugares cercanos. Entonces, realmente acá se podemos ver que hubo un corrimiento a fines del siglo XX de varias especies. Estos son solamente dos ejemplos, que son dos ejemplos de especies vistosas, pero hay muchos más ejemplos de especies menos conspicuas, pero que hemos venido observando que se vienen corriendo hacia el sur. Entonces, si pasa esto en la actualidad, es interesante saber qué va a pasar en el futuro, cómo va a evolucionar esas distribuciones. Pero las predicciones a futuro nosotros no podemos decir que se trata de ciencia. ¿Por qué? Imaginemos, esta es una distribución de una especie, punto de ocurrencia conocido para una especie, y bueno, es un investigador, es especialista o conoce bastante a este animal y sabe las condiciones climáticas y ambientales donde vive esta especie. Puede pensar, bueno, en este sitio también puede vivir, entonces yo pienso de que acá también está presente. Y bueno, y es una hipótesis que nosotros podemos ir al campo y realmente buscar acá si está el animal o no, y se prueba si la hipótesis está bien o mal. Ahora, si yo digo, sí, el animal vive acá, pero dentro de 50 años va a estar acá. ¿Y cómo hacemos para probarlo? Vamos a tener que esperar 50 años. No hay forma de hoy probarlo. Entonces, como no se puede probar, no se puede considerar ciencia. Entonces, un tipo de predicción de estas no está muy lejos a la bruja con la bola de cristal tratando de predecir el futuro. Entonces, no hay una solución estricta, pero sí podemos por lo menos aproximarnos a lo que puede llegar a pasar mirando hacia el pasado.